Muchas gracias, Jenny. Gracias por, por este tiempo. Gracias a Dios, hermanas, porque es un privilegio el poder compartir su palabra en esta mañana. Y hermanas, pues quiero compartirles el día de hoy, pues un tema con el cual Dios habló a mi corazón y bueno, fue de bendición y quiero compartírselos en esta mañana. Como algunas de ustedes ya han podido ver en la publicidad, pues el tema de hoy se llama el antídoto contra la queja. Y bueno, espero, hermanas, que este tema sea de bendición para sus vidas, porque es de la palabra de Dios, ¿verdad? Y porque sabemos que la palabra de Dios, pues hace en nuestros corazones lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? Nos redarguye y bueno, me gustaría, hermanas, que pues oremos, ¿verdad? En este momento oremos a Dios para que pues Dios sobre nuestros corazones, que podamos estar abiertas a su palabra, a lo que Él quiere mostrarnos. Vamos a orar. Mi Dios, te doy gracias en esta mañana porque tú nos das la bendición de poder estar reunidas. Gracias por estos medios, Señor, que tú permites para poder ser edificadas con tu palabra. Y Señor, pongo en tus manos el tema de esta mañana. Te pedimos que tú obres en cada corazón, Señor, que tú pues nos ayudes a aplicar en nuestra vida lo que el día de hoy tú nos vas a mostrar con tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pues así como hay sustancias que son tóxicas para nuestro cuerpo, hay actitudes que son nocivas para nuestra vida espiritual y dañan nuestra relación con Dios y con los demás. Así que vamos a ver qué es un antídoto y para qué se usa. Un antídoto es algo que se administra específicamente para contrarrestar los efectos nocivos de algo tóxico. Se usa para impedir, mejorar o hacer desaparecer signos y síntomas de las sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. ¿Y cuánto quisiéramos, verdad, en este tiempo que hubiera un antídoto contra el COVID, verdad? Quisiéramos que hubiera ese antídoto que contrarrestara esos signos, esos síntomas, esa toxicidad, ¿verdad? Que daña nuestro cuerpo. Pero no es así, al menos hasta ahorita, pues no hay un antídoto contra el COVID. Pero hermanas, así como hay cosas que dañan nuestro cuerpo, hay actitudes que son nocivas para nuestra vida espiritual. Y vamos a usar este símil para aplicar la solución a una actitud que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual, daña nuestra relación con Dios y contamina a quienes nos rodean. Esta actitud de la que estoy hablando, hermanas, es la queja. El día de hoy estudiaremos a la luz de la Biblia el antídoto contra la queja. La queja puede ser un discurso interno o externo. Interno cuando nos lo decimos a nosotras mismas y se hace externo cuando lo decimos a otros. Así que este discurso, ya sea interno o externo, se transmite con la intención de expresar un malestar o con la intención de criticar algo o a alguien. La queja, hermanas, genera un estado de ánimo negativo. Tener esta actitud en nuestra vida nos lleva a estar pendientes de lo peor de las cosas, lo cual nos provoca enojo, frustración y tristeza. De hecho, las personas que se quejan mucho casi siempre están de mal humor, no sé si se han fijado, y viven con constante amargura. Por lo tanto, la queja es más que solo una mala actitud. La queja, hermanas, es un pecado contra Dios. Desgraciadamente, la queja es algo tan común entre los seres humanos y a nosotras las mujeres, aun siendo mujeres adultas y cristianas, no nos es algo ajeno. Cuando somos confrontadas con nuestras acciones y decisiones, la reacción más espontánea es quejarnos. Decimos, es que si no hubiera hecho tal cosa, entonces yo no habría reaccionado así, ¿verdad? Siempre nos excusamos, siempre hay razones para poder quejarnos, eso nos sobra. La queja es la actitud más antigua, hermanos, porque vemos que después de la caída de Adán y Eva, a él no le fue difícil culpar a su esposa quejándose contra Dios, diciendo, la mujer que me diste, ¿verdad? Ahí Adán se quejó contra Dios, la mujer que me diste, culpando a Dios por haberle dado a esa mujer. Lo vemos ahí en Génesis 3. Entonces vemos que desde la caída del hombre, la queja ha venido a nuestras vidas.
En la Biblia observamos que después de que el pueblo de Israel fuera liberado por Dios de la esclavitud egipcia, continuamente se quejó contra Dios. Vamos a ver a continuación unas citas, hermanas. Quiero que por favor vayamos a Éxodo 14. Éxodo 14, del versículo 11 al 22. La mayoría de nosotras conocemos esta parte de la historia del pueblo hebreo. Sin embargo, bueno, para quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto durante muchos años. Y entonces Dios llama a Moisés para que vaya y por medio de él liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y después de que Dios se manifiesta, ¿verdad?, ante su pueblo con grandes prodigios, con grandes señales, ¿verdad? Vemos las plagas. Algunas de esas plagas el pueblo de Israel también las vivió, también las pasó. Otras de ellas no las presenció, solamente vio cómo Dios mandó esas plagas a los egipcios. Una de ellas, por ejemplo, fue la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Cuando Dios les dio especificaciones claras de cómo es que debían sacrificar un cordero, ¿verdad? Y entonces poner la sangre en el dintel de sus puertas y de esta manera pues no iban a morir sus primogénitos. Entonces vemos cómo es que el pueblo de Israel presenció las maravillas que Dios hizo. Y después de que salen de Egipto, porque además salieron con riquezas, Dios permitió que el pueblo de Israel los pusiera en gracia, ¿verdad?, delante de los egipcios en ese momento que ellos querían que ya se fueran porque habían muerto sus primogénitos, pues les dieron todo lo que pidieron, ¿verdad? Entonces vemos que el pueblo de Israel sale con riquezas de Egipto y salen y son libres ya y comienzan a andar en el desierto y entonces se enfrentan al primer problema, ¿verdad? El primer problema es pues que el mar está frente a ellos y detrás de ellos vienen los egipcios persiguiéndolos, ¿verdad? Porque Faraón pues después dijo, bueno, ¿cómo es que los dejamos ir? Y vamos tras ellos y van tras ellos y entonces el pueblo de Israel se enfrenta al primer problema después de haber salido de Egipto. Así que vamos a leer lo que dice Éxodo 14, 11 y 12, dice así. Y dijeron a Moisés, porque después de que se enfrentan, ven el mar de un lado y ven que vienen los egipcios, hermanos, voy a leer desde el 9, desde el versículo 9 para tomar el contexto. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué tremendo, hermanas, ¿verdad? En realidad no era cierto esto que los egipcios, el pueblo de Israel estaba diciendo, déjanos servir a los egipcios, ¿no? Cuando Moisés fue con la noticia de parte de Dios que Dios quería liberar a su pueblo, pues todos estaban contentos, ¿verdad? Y siguieron a Moisés y lo que él les decía, y estaban felices de poder ser liberados por Dios de los egipcios. Sin embargo, vemos aquí que se enfrentan a la primera dificultad y entonces se queja, ¿verdad? Hay una palabra que dice ahí, murmuramos, ¿verdad? Vamos a encontrar esa palabra que dice murmuraron o murmuraron, y entonces esa palabra es una acepción también de lo que significa la queja. Vamos por favor ahora a Éxodo 15, 23. Ahí adelantito. Éxodo 15, 23. Dice así, desde el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo,
y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, aquí se les presenta una necesidad, ¿verdad? Tenían sed. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, ¿verdad? Se quejó contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces vemos cómo es que parte de esa aflicción tenía que ver con una prueba, ¿verdad? De parte de Dios. Allí los probó. Pero vemos al pueblo de Israel una vez más, después de que vieron que el Señor abrió el mar para que pudieran pasar en seco, pues lo más lógico para nosotros diríamos, bueno, pues si tienen sed, pues que se la pidan al Señor. Ya vieron todo lo que Dios puede hacer, pero no, no fue así, sino que se quejaron, ¿verdad? Nuevamente contra Dios. Dice el versículo, vamos al versículo, al capítulo 16, versículo 2. Dice, después de que tuvieron sed y Dios les dio de tomar, ¿verdad? Permitió que esas aguas amargas se convirtieran en aguas dulces que pudieran tomar. Dice que se partieron de ahí y se fueron a Elim, toda la congregación de los hijos de Israel. Y entonces dice el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora se les presenta la necesidad de hambre, ¿verdad? Tenían hambre. Y entonces, en lugar nuevamente de pedirle al Señor, pues vemos su queja. Pero aparte, dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto, ¿verdad? ¿Cómo añoraban ahora haber estado en Egipto? Y hermanas, dice lo siguiente, el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios les dio, ¿verdad? El maná, hizo llover pan del cielo. Ese es otro milagro. Hizo llover pan del cielo para dar de comer a su pueblo. Y les dijo que iban a recoger la porción solamente de un día, porque dice, para probar si andan en mi ley, para ver si el pueblo de Dios era obediente a su palabra. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, vuestras quejas, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, ¿verdad? Vemos aquí cómo es que esas quejas no eran, ¿verdad? Contra Aarón y Moisés, sino contra Dios. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras quejas. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Entonces, qué tremendo, hermanas, ¿verdad? En estos versículos vemos cómo repetidamente se nos dice que Dios había escuchado
las quejas del pueblo de Israel y que estas quejas no eran, ¿verdad?, contra Aarón y Moisés, sino contra Dios. Vamos ahora al capítulo 17, por favor. Capítulo 17. Ahí una vuelta a la hojita. Y ahora, nuevamente, pues tienen sed, ¿verdad? El pueblo de Israel nuevamente se le presenta otra necesidad. Una necesidad que Dios ya había satisfecho en el pasado y que nuevamente ahora se les presenta. Dice el capítulo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sión por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed allí, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hermanas, nuevamente se repite la historia y no había pasado mucho tiempo y vemos que nuevamente se quejan y por las mismas cosas, ¿verdad? Vamos ahora, por favor, acompáñenme a Números 11:1, por favor. Números 11:1. Dice Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Hermanas, como les decía, la queja es más que una sola actitud. No es nada más una mala actitud. La queja es un pecado contra Dios, porque nos lleva a de alguna manera, pues, a estar en contra de lo que Dios está permitiendo en nuestras circunstancias. Vemos una y otra vez a Dios manifestándose a su pueblo con prodigios y señales maravillosos. Y pensamos, ¿cómo es posible que después de haber presenciado las plagas con las cuales Dios hirió a Egipto, en cuanto se presenta el primer problema, se quejan contra él? Y así, una y otra vez, Dios les ayuda y ante el siguiente obstáculo o necesidad que se les presenta, lo primero que hacen es quejarse. Esa queja, en realidad, hermanas, no era contra el propio Moisés, sino contra Dios, como ya lo vimos. Dios les permitía un poco de aflicción para que clamaran a Él y se dieran cuenta de la necesidad que tenían de Él. Podemos juzgar al pueblo de Israel por esta actitud de queja que repetidamente vemos en estas porciones. Sin embargo, nosotras no somos muy diferentes a ellos. Hay muchas cosas por las cuales a diario nos quejamos. Si hace calor, si hace frío, si llovió porque ya no voy a poder tender la ropa, ¿verdad? Ya no se va a secar, si hay mucho que hacer en la casa, si el esposo nos pide que le preparemos cierta cosa de comer, nos quejamos, ¿verdad? Porque, ay, es mucho trabajo, si no nos compra lo que queremos, si el esposo no es como quisiéramos que fuera, si no tenemos el peso que anhelamos, si hay tráfico, si los hijos son rebeldes, si mi trabajo no es bien remunerado, etcétera, etcétera, hermanos. Hay un sinfín de cosas por las que podemos quejarnos a diario, pero Dios nos da mandamiento de que no nos quejemos. Vamos por favor a 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10. Y le voy a pedir a Fanny Molina si por favor no lo puede leer. 1 Corintios 10:10 y 11. Claro que sí, Lili. Dice así: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Gracias. Exactamente, ¿verdad? Dice que no murmuremos como ellos murmuraron y perecieron.
Y dice que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, hermanas. Así es que veámonos reflejadas, ¿verdad? En esto que el pueblo de Israel pasó y apliquémoslo a nuestra vida. Vamos a buscar también Filipenses 2:14. Filipenses 2:14 y le voy a pedir, por favor, a Jessie Cabrera, si nos lo lee, por favor. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así de simple, ¿verdad? Un mandamiento de parte de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y hermanas, como ya les comenté, la murmuración es una acepción también de la queja. Entonces, la Biblia lo maneja como un sinónimo. Entonces, murmuración o queja es lo mismo en esta parte. Y como lo dice aquí, hace todo sin murmuraciones y contiendas, pues nuestras quejas pues provocan esas contiendas, ¿verdad? Muchas veces con el esposo puede ser que cuando vienen nuestras quejas, pues vienen discusiones también, provocan, ¿verdad? Como ya lo vimos hace rato, pues normalmente cuando alguien se queja y se queja y se queja, bueno, pues genera un estado de ánimo negativo, ¿verdad? Vamos por favor ahora a Santiago 5:9. Santiago 5:9. Hermana Diana Galvez, ¿nos puede por favor leer esta porción? Perdón, es que necesito otros lentes que ahorita no me pregunté. ¿Sí? Gracias. Sí, no se preocupe. Fanny Vargas, ¿nos puedes ayudar leyendo la porción, por favor? Sí, me dijiste Santiago 5. Santiago 5:9. 5:9, ok. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Así es, no os quejéis unos contra otros, hermanos. Y Juan 6:43. Vamos por favor para allá. Juan 6:43. Ileana, ¿nos haces favor de leerlo, por favor? Claro que sí. ¿Es 46, dijiste? 43. 6:43, por favor. Gracias. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Así es. Entonces vemos cómo Dios nos da mandamientos de no quejarnos, hermanos. No murmuréis, ¿verdad? Entre vosotros. Así que bueno, ya ahorita hemos visto un poco de lo que produce la queja, ¿verdad? De cómo el pueblo de Israel se quejó. Y vamos a ver entonces ahora el antídoto. Vamos a entrar a ver el antídoto contra la queja. En primer lugar, hermanas, parte de este antídoto es ser agradecidas. Este antídoto tiene 3 partes, consta de 3 partes. La primera parte es ser agradecida. La gratitud es una virtud muy importante en la vida de cualquier persona. Debería ser una virtud distintiva del cristiano. La gratitud es un antídoto contra la falta de contentamiento. Ayuda a prevenir el orgullo y nos permite ver las bendiciones de Dios. Dios castigó a su pueblo por ingratitud, porque se olvidaban de él repetidamente. Vamos a ver lo que dice Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Vamos para allá. Se los leo. Dice así. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces dice que todo lo que hagamos, ¿verdad? Sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Entonces, todo lo que hagamos, hermanas, siempre tiene que ir acompañado de la gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18.
Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:18, por favor. Y le voy a pedir a, déjenme ver quién tengo por aquí, que nos ayude a leer esa porción. A mi hermana Betty Ayala, por favor, vamos a pedirle que nos ayude a leer esa porción. Sí, hermana. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es. Entonces, dice, dad gracias en todo, hermanas. Esto implica los momentos de paz, pero también los momentos de aflicción. También los momentos de enfermedad, así como en los momentos de prosperidad. Debemos dar gracias a Dios en los momentos de escasez y también en los momentos de dolor y en el tiempo de alegría, hermanas. En todo momento hay algo que agradecer al Señor. Siempre, aunque haya enfermedad, aunque haya aflicción, aunque haya dolor, aunque haya escasez, en medio de eso Dios siempre se va a manifestar de alguna manera también. Y debemos dar gracias a Dios. Es un mandamiento también. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Hermanas, pues como primera parte del antídoto es ser agradecidos. Pero les voy a dar algunas maneras prácticas en las que podemos comenzar a trabajar nuestra gratitud, a ser agradecidas. Primero, pues quisiera proponerles que antes de hacer una petición a Dios, agradezcamos. Comienza tus oraciones con gratitudes. No nada más pedir, ¿verdad? Sino que antes de pedir, comiences tu oración con gratitudes, dando gracias a Dios. Que después de la invocación, des tu agradecimiento a Dios, después tus peticiones y luego tu conclusión, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7 dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, ¿verdad? Con acción de gracias. Entonces, la oración debe ir acompañada de gratitud, siempre. No solo hay que pedir. Dice Colosenses 4:2, vamos para allá, por favor. Colosenses 4:2 dice lo siguiente. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, vemos cómo en estos versículos habla de la oración, de velar en oración, pero con acción de gracias, ¿verdad? Va junto con la petición nuestra gratitud al Señor, con acción de gracias. Salmo 103 dice así, el Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Y hermanas, muchas cosas más hace el Señor en nuestra vida. Por eso dice el versículo 2, no olvides ninguno de sus beneficios. Así es que, hermanas, las animo a que antes de hacer una petición al Señor, siempre agradezcamos, ¿verdad? Y eso va a ayudarnos a contrarrestar las quejas. Así es que, bueno, esa es una acción que les propongo para que seamos agradecidas. Otra acción que les propongo es que llevemos una bitácora de las peticiones contestadas. Al igual que el pueblo de Israel, solemos olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado. Dios mandó a su pueblo a poner en el arca del pacto una porción del maná, la vara que reverdeció y las tablas de la ley como testimonio a las futuras generaciones de lo que Dios había hecho. En otra ocasión, le pidió a Josué que pusiera piedras conforme al número de las tribus de Israel, ¿verdad? Ahí en Josué 4. Vamos, por favor, a Josué 4 para verlo. Josué 4, 5 y 7 dice así. 5 al 7. Y les dijo Josué,
pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y dice el versículo 21 al 24. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros para que pasemos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, hermanas, esto que el Señor les pidió que hicieran, ¿verdad? Ese monumento de piedras era como testimonio a las futuras generaciones de lo que Dios había hecho con ellos. Vamos al Salmo 78:11. Salmo 78:11. Dice así. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces, vemos, si leemos versículos anteriores, vemos que el pueblo de Israel se olvidó de las obras y de las maravillas que el Señor había hecho en sus vidas. Y así, hermanas, nosotras a veces también lo olvidamos. Necesitamos un recordatorio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado, lo cual nos ayudará a acordarnos lo que Dios puede hacer en el presente. La Biblia es ese testimonio dado por Dios para nosotros, ¿verdad? Ese testimonio de lo que Dios ha hecho en el pasado y que puede hacer en nuestra vida en el presente. Pero les animo a que lleven una bitácora. Yo tengo un cuaderno en el cual pues anoto las peticiones contestadas, porque así como tenemos una libreta específica para las peticiones, ¿verdad? Y lo llenamos de peticiones. Bueno, hermanas, pues también hay que hacer uno donde anotemos, ¿verdad? Las peticiones contestadas. De manera específica, la verdad es que no las anoto todas, como que he anotado las que son más significativas en mi vida, pero tengo que reconocer que a diario Dios contesta nuestra oración, ¿verdad? De una u otra manera el Señor la contesta. Y es hermoso de vez en cuando, pues, volver a esas páginas y ver lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios se ha manifestado, cómo Él ha contestado mis oraciones. Así que las animo, ¿verdad? A que llevemos una bitácora de las peticiones contestadas en nuestra vida como testimonio de lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida y de lo que puede hacer en el presente. Así que eso nos llevará también a quejarnos menos, a ser agradecidas con Dios y contrarrestar la queja. Otra acción, hermana, que te invito también a que hagas para ser agradecida es que ante una prueba, antes de quejarte o de pensar en lo peor, piensa en qué cosas puedes agradecer aún en medio de la circunstancia, ¿verdad? A veces estamos pasando por un problema y creemos que es lo peor y que no hay algo que agradecer, pero aún en medio de esas circunstancias siempre habrá algo por lo cual podamos dar gracias a nuestro Dios. Voy a leerles lo que dice el Salmo 105:5. Dice así: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Así que tengamos presente, hermanas, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Otra cosa que podemos hacer también es reconocer que aún en medio de la adversidad hay cosas por las cuales podemos agradecer a nuestro Dios. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo.
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dando siempre gracias por todo. No dice, pues nada más en la prosperidad, ¿verdad? En las alegrías, en la paz. No, dice siempre. Dando gracias por todo. Porque el Señor usa también, ¿verdad? Los momentos de aflicción, de dolor, de escasez, de prueba, para tratar con nosotros, para trabajar en nuestro carácter también. Como segunda parte del antídoto, es someter al control de Dios mis emociones. Esta es la segunda parte del antídoto. Sin duda, habrá momentos en la vida en los que nos vamos a sentir con enojo, frustración o tristeza, pero en lugar de dar lugar a la queja, podemos llevar a Dios en oración nuestra causa. No permitamos que nuestras emociones nos gobiernen. La queja es una forma de autoconmiseración, la cual se caracteriza por una actitud pesimista y un sentimiento constante de infortunio, siendo siempre uno mismo el protagonista de la tragedia más grave. Hermanas, esto llega a ser un obstáculo para el progreso espiritual. Recordemos que cuando nos quejamos, nuestra queja no es contra las circunstancias, ni las personas que nos rodean, sino contra Dios, porque olvidamos que Dios tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias en cualquier momento. Además, Él permite que sucedan ciertas cosas en nuestra vida con el propósito de depender de Él y de moldear nuestro carácter. Recordemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Como Dios dice que los probó, allí los probó. Y en lugar de clamar a Él ante una necesidad, se quejaban. Entonces, hermanas, Dios también nos prueba y Él permite ciertas circunstancias en nuestra vida con el propósito de que dependamos de Él, que reconozcamos que le necesitamos y pidamos su ayuda. Y también Él usa esas circunstancias para moldear nuestro carácter. Cuando reconocemos que Dios permite las pruebas en nuestra vida con propósitos definidos, podemos tener una perspectiva diferente de lo que nos pasa, lo cual nos lleva a que con la ayuda de Dios podamos tener nuestras emociones bajo control. Les voy a proponer 3 acciones, 3 maneras prácticas para someter nuestras emociones al control de Dios. En primer lugar, identifica cuáles son las emociones que comúnmente te llevan a la queja. Cuando comúnmente te quejas, ¿por qué es? ¿Por enojo, frustración, amargura, tristeza? Pueden ser también sentimientos de superioridad. Y reconoce, hermana, que la queja no contribuye a cambiar tus circunstancias. Así es que identifiquemos cuáles son las emociones que nos llevan a la queja. Y una vez que la identificaste, pues en segundo lugar, entonces busca versículos en la Biblia respecto a esa emoción. Y hay que memorizarlos, porque ustedes saben que el Espíritu Santo echa mano de lo que conocemos, ¿verdad? De su palabra. Así es que si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, vamos a poder recordarla en esos momentos. Dice, por ejemplo, les voy a dar unos versículos de los que podemos acordarnos en esos momentos, pero te animo a que de manera específica, de acuerdo a la emoción con la que tú comúnmente, que es la que te lleva a la queja, pues busquemos versículos de la Biblia para memorizarlos. Dice Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, ¿verdad? Dice que todos los días del corazón, todos los días del afligido son difíciles. Y dice todos los días del afligido, porque pues siempre va a haber algo por lo cual podamos quejarnos, ¿verdad? Entonces, dice que lo hacemos difícil, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, ¿verdad? Si nosotros en lugar de buscar la queja, pues buscamos, ¿verdad? Pues ser agradecidas y buscamos el lado positivo de lo que Dios quiere mostrarnos, pues podemos tener un banquete continuo y gozarnos. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira,
Y muchas veces esa ira se da a conocer con la queja. Proverbios 29:11 también dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Así es que seamos sabias, hermanas. Y si hay algo, ¿verdad?, que nos causa enojo, frustración o tristeza, bueno, pues llevemos en oración nuestra causa al Señor, decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad?, a no quejarme, ayúdame a ver lo que tú quieres que yo aprenda de esta situación. Dice también Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y verdad, de ahí habla de nuestras emociones, que le pidamos a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a tener bajo control nuestras emociones. En tercer lugar, para someter mis emociones bajo el control de Dios, pues hay que pedirle a Dios la victoria, ¿verdad? Tener la victoria, el dominio propio sobre nuestras emociones. Entrégale al Señor cualquier sentimiento de descontento que haya en tu corazón y pide perdón por las veces que has recurrido a la queja. Recuerda que si ya tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo puede darte la victoria en tu vida en este y cualquier otro pecado. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos esa tentación de quejarnos, hermanas, pues llevemos ese pensamiento cautivo, ¿verdad?, a la obediencia a Cristo y transformémoslo en gratitudes. Y bueno, ya vimos estas primeras dos partes del antídoto. En primer lugar, es ser agradecida. En segundo lugar, es someter al control de Dios mis emociones. Y como tercera parte de este antídoto es practicar el contentamiento. Practicar el contentamiento. Y la definición de contentamiento es satisfacción, complacido, alegría, gozo. Pero quiero enfatizar, hermanas, que el contentamiento no es conformismo. El contentamiento es la aceptación de la realidad de mis circunstancias, sabiendo que estas Dios las puede cambiar de un momento a otro. Contentamiento es estar satisfecho con las circunstancias de uno sin estar quejándose. No estar deseando ansiosamente otra cosa y tener la mente en paz. Una persona puede tener mucho o poco y aún así perder el verdadero sentido del contentamiento. Podemos quejarnos ya sea que tengamos mucho o poco. La Biblia profundiza aún más allá en su verdadero significado. El contentamiento al que Dios nos llama, hermanas, en su palabra, es una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. Aunque nuestras circunstancias no cambien, ¿verdad?, Dios nos llama a tener una satisfacción en el interior. Tiene que ver con estar contenta con tu presente, conocer las promesas de Dios para tu vida y tener la convicción de que se cumplirán, lo cual trae paz, ya que es mayor que los problemas que podamos llegar a tener. Así que, hermanas, voy a darles también dos maneras prácticas en las que podemos trabajar el contentamiento. Primero, gózate con lo que Dios te ha dado. Gózate con lo que Dios te ha dado. Con el esposo que Dios te ha dado, que por cierto, tú lo escogiste, ¿verdad? Ya no estamos en aquellos tiempos en los que se arreglan los matrimonios. No, hermanas. Si te quejas contra tu esposo, bueno, pues recuerda que tú lo escogiste. Así es que, pues estemos contentas, gocémonos con lo que Dios nos ha dado y que nosotras escogimos, ¿verdad? Así es que gocémonos con el esposo que Dios nos ha dado, con el trabajo que Dios te ha dado, ¿verdad? Con la casa que Dios te ha dado,
con el sustento que el Señor te ha dado, en la familia que Dios te ha puesto. Gocémonos con lo que el Señor ha puesto a tu alrededor. Cuando miramos las circunstancias que nos rodean, nos quedamos siempre insatisfechas. Nos sentimos quejumbrosas frente a lo que nos hace falta y esto nos impide ver lo mucho que sí tenemos. Vamos por favor a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Del 6 al 10. Dice así: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces dice, ¿verdad?, que raíz de todos los males es el dinero. No, dice raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchas veces esa avaricia, ¿verdad?, de querer tener más o de no estar satisfechos, muchas veces pensamos que no, es que si yo tuviera tal casa, sería feliz. Es que si mi marido fuera de cierta manera, no, yo sería la más feliz. Es que si mi trabajo fuera bien remunerado, pues yo sería muy feliz. Pero no, hermanas, la verdad es que el corazón del hombre siempre tiende a la avaricia. Y aunque tuviéramos esas cosas con las que pensamos que seríamos felices, siempre habría algo más por lo cual que desear y por lo cual nos quejaríamos. Así que, hermana, gózate con lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así es que gracias a Dios por lo que Él nos ha provisto, ¿verdad? Vamos a Santiago 1, versículo 2. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo se puede tener gozo? Pero nada más gozo. Santiago nos llama a tener sumo gozo en las pruebas. Y da la respuesta en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Sabiendo que las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito y producen en nuestro carácter, en nuestra vida, pues cosas que Dios quiere pulir, ¿verdad? Entonces, hermanas, gocémonos con lo que el Señor nos ha dado, con lo que Dios te ha puesto a tu alrededor, las personas que ha puesto a tu alrededor, tu esposo, tus hijos, tu familia, la iglesia en la que Dios te ha puesto, los pastores, hermanas, ¿verdad? No murmuremos también contra nuestros pastores. Dios los ha puesto a nosotros bajo su autoridad y ellos tienen la responsabilidad de dar cuentas al Señor, así es que no murmuremos contra ellos. Vemos cómo, pues también el pueblo de Israel padeció por haber murmurado contra los líderes que Dios puso, ¿verdad?, frente a ellos. Dios los llamó y si bien no eran perfectos, Moisés y Aarón, Dios los había puesto ahí. Así es que, hermanas, pidámosle a Dios que nos ayude a no quejarnos, ¿verdad?, sino que podamos ser sabias y sin quejarnos, sin estar murmurando de nuestros pastores, de nuestros esposos, ¿verdad?, de los líderes que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Otra manera práctica, hermana, con la que podemos trabajar el contentamiento es recordar las promesas de Dios. Vamos a Hebreos 13, 5 y 6. Estamos ahí cerquita. Hebreos 13, 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿verdad? La avaricia es el querer tener más. Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Así es que, hermanas, el contentamiento tiene que ver con eso, ¿verdad? El estar contentas, satisfechas con lo que tenemos ahora, porque Dios no nos desamparará y Él puede cambiar nuestras circunstancias el día de mañana, si Él así lo quiere. Vamos a Filipenses 4, Filipenses 4:19. Dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y hermanas, hemos visto, ¿verdad?, cómo al pueblo de Israel, si fue necesario hacer llover pan del cielo para alimentar a su pueblo, lo hizo. Hermanas, Dios puede manifestarse en nuestra vida también de maneras milagrosas y estoy segura que en algún momento de tu vida tú has visto cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Así es que gracias a Dios por su promesa. Y vemos cómo Mateo 6, del 25 al 34 también dice, ¿verdad? Que no nos afanemos, pues ¿qué habremos de comer o de beber o de vestir? Si Dios sabe que necesitamos todas esas cosas, Él las va a proveer. Así que, hermana, estas porciones nos invitan a estar satisfechas y contentas. Me viene a la mente un ejemplo de cuando nosotros pues estamos con nuestros hijos, ¿verdad? Les dosificamos los alimentos. Cuando son muy pequeños, pues no les damos un plato, pues no les servimos un plato como el que le servimos a nuestro esposo o a nuestro papá o a algún varón, ¿verdad? Sino que pues les servimos porciones pequeñas, ¿verdad? Algo que ellos puedan digerir y comer. Y esa misma medida, unos años más tarde, no es la misma, sino que vamos incrementando esa medida conforme va haciendo su desarrollo. A medida que van creciendo, hermanas, pues se les puede ir dando otro tipo de alimentos. Y nosotros no somos diferentes a ellos en este caso. Dios nos da lo que necesitamos ahora y mañana se nos añadirá lo que podamos digerir, lo que estemos necesitando, ¿verdad? Pero Dios en este momento nos da lo que tenemos porque también nos está capacitando para recibir el día de mañana lo que Él quiera. Incluso, hermana, en este tiempo puede ser que esté fortaleciendo tu fe también para las pruebas que más adelante van a venir. No me refiero solamente a lo material, sino a nuestra fe. Dios, por medio de las circunstancias, permite que nuestra fe sea afirmada para que el día de mañana, con una mayor convicción, con una mayor firmeza, podamos ser de bendición a otros y podamos tener crecimiento en nuestra vida espiritual. Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios ha prometido darnos siempre lo necesario. Ahora solo nos toca creer y esperar el tiempo oportuno. Que Dios nos ayude, hermanas, a lograr este equilibrio interior de estar satisfechas, contentas y agradecidas cada día en medio de nuestras propias vivencias. El pueblo de Israel perdió grandes bendiciones de Dios y pasó por situaciones dolorosas por sus quejas que manifestaban descontento contra Dios. Que no nos pase esto a nosotras. No olvidemos que tenemos un Dios bondadoso, bueno, que es todo amor y que las circunstancias que Él permite a nuestro alrededor son con el propósito de que le busquemos cada día más, que dependamos más de Él y también Él las usa para moldear nuestro carácter. Así que, hermana, te invito a que cambiemos nuestras quejas en gratitudes que alaben a Dios y bendigan a los que nos rodean. Así que, hermanas, pues esa es mi oración. Este es el tema que Dios puso en mi corazón en esta mañana compartirles. Espero que haya sido de bendición y que, pues a partir de hoy, ¿verdad? El Señor nos ayude a tener victoria contra la queja y que veamos que la queja no es solo una mala actitud, ¿verdad? Es un pecado contra Dios que contamina a otros, a los que nos rodean. Y entonces, pues practiquemos, ¿verdad? El ser agradecidas, en primer lugar. En segundo lugar, someter a Dios, ¿verdad? Esas emociones que nos llevan a la queja. Y en tercer lugar, pues crecer en contentamiento, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, te doy gracias en esta tarde ya que nos permites estar juntas para estudiar tu palabra. Gracias porque en tu palabra tú nos muestras, Señor, que pues la queja es una manera
de ingratitud. Gracias porque tú nos has mostrado que podemos transformar nuestras quejas en gratitudes, Señor, y que nuestra queja no es contra lo que nos rodea, sino contra ti. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos, a quitar este pecado de nuestra mente, de nuestro corazón. Y pongo en tus manos a cada una de mis hermanas, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.